La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Hola mis hermanos, vamos volviendo a nuestros puestos y nos disponemos para la palabra. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer versículos del 8 al 13. Y como siempre, en reverencia a nuestro Padre, a nuestro Dios, nos colocamos de pie para leer su palabra. 1 de Timoteo capítulo 3 versículos del 8 al 13. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, delante de ti estamos, Señor, en esta hora. ¿A quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Y henos aquí hoy, Señor, hambrientos, sedientos por tu palabra. Queremos conocer más de ti, Señor. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, viva y eficaz, Señor, es la que entra en nuestros corazones, la que escudriña todo nuestro ser, Señor, y nos pone delante de ti, Señor, cara a cara. Gracias te damos, Señor, que hoy tu palabra entre, examine, Señor, todo nuestro ser y nos hable, Señor. Te necesitamos, Señor. Y solo a través de tu palabra, Padre, tú puedes guiarnos hoy y enseñarnos tu palabra, Padre. Usa, Señor, al predicador, Padre, para que tu gracia, tu misericordia, Señor, lo guíe a través de tu palabra y sea hoy, Señor, tu palabra enseñada a cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos dispuestos, Señor, a recibir, Señor, y ser examinados por tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, a estar delante de ti, de tu palabra y honrar tu poderosa palabra, Señor, que es fiel, porque tú eres fiel, Señor. Bendice a este varón que da tu palabra ahora. En el nombre de nuestro Señor te pedimos, habla a nuestro corazón a través de nuestro hermano, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Invitamos a nuestro hermano Camilo Céspedes, quien nos comparte en esta mañana. Buenos días, iglesia. Bueno, es un gusto poder volver a compartir la palabra del Señor con ustedes. De verdad, cada vez que tengo el privilegio de hacer esto primeramente soy confrontado por lo que tengo que preparar, pero con el mismo amor espero que el Señor hable a sus vidas el día de hoy. Quiero empezar, llevándolos a pensar en aquellas cosas que cada uno de ustedes acá piensa que es indispensable para vivir y que una persona no podría vivir sin esa cosa. Y eso seguramente cambiará según las perspectivas de cada quien, según su vocación, su llamado,
su dolor. Algunos le llamamos rasquiña, o sea, ¿qué es lo que nos preocupa, lo que nos mueve? Entonces, por ejemplo, hay aquí hermanos dentro de la congregación que aman ejercitar el cuerpo. Y cuando miran a los sedentarios, les dicen, ¿usted no hace ejercicio? ¿Cómo usted vive sin hacer ejercicio, hermano? El ejercicio es indispensable para la buena salud. Hay quienes, bueno, pregonan esto. También están los que se enfocan en una alimentación sana, ¿sí? Que lo escuchan a uno, a alguien decir, no, yo como verduras, pero que escuchan a alguien decir como, ah, es que a mí no me gustan las frutas ni las verduras. ¿Usted no come frutas ni verduras? O sea que usted no come ensalada. Y otra vez es como, usted no puede vivir sin comer frutas ni verduras. Son indispensables para la salud. Bueno, gracias a estas personas que se preocupan por nosotros y nos llaman a esos hábitos que en realidad son buenos, ¿sí? No voy a decir que son malos, obviamente. Cuando nos hacen conscientes de esto que nos hace falta, nos sorprendemos de las consecuencias de no tener estas cosas, bien sea el ejercicio o una alimentación sana. Y aunque ignoremos las consecuencias, igual llegan a nuestras vidas. Hermanos, mis articulaciones ya sienten la falta de ejercicio. Si duro mucho sentado, me duele por acá la cadera. O sea, y aunque ignore médicamente las consecuencias, igual las voy a sufrir. Pero ahora vayamos un poco más profundo. Imagina vivir sin algo que el creador de la vida, que el Dios Todopoderoso consideró indispensable para la vida humana. Algo que Él ha dicho que es fundamental para la vida. Piensa en Dios diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego imagina a las personas buscando estar solas porque dicen, ah, tener compromisos es agotador, tener compromisos es pensar más en el otro que en uno mismo. Si yo estoy con otra persona, no puedo avanzar. Entonces estas personas empiezan a decir lo contrario a Dios. Es bueno que el hombre esté solo, o bueno, que la mujer esté sola. Aquí no estoy dando pues un mensaje como a los solteros o afanándolos o diciendo que estén incompletos. No, no, no. Dios a ellos los ha rodeado de una comunidad hermosa si son cristianos. Ser soltero no es la excusa para la soledad, sino que me estoy refiriendo a esa disposición del corazón e ir en contra de lo que Dios ha establecido como necesario para la vida humana. Y eso es extraño, que las personas finjan que quieren estar solas cuando en lo profundo de su corazón saben que necesitan la comunidad. Dios no diseñó al ser humano para estar solo. Pero ahora vamos un paso más allá. Pasemos a la iglesia del Dios vivo, la que primera Timoteo dice, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es su novia. Él la protege, la cuida soberanamente, mientras que Él la va a recibir en las bodas del Cordero para estar con Él por toda la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo cuida a su iglesia, la pastorea, la alimenta con su palabra, la santifica. De ninguna manera la iglesia del Señor va a estar sola y fuera del cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una esperanza que tenemos en medio de nuestras flaquezas como iglesias locales. Pero hay algo que le puede pasar a algunas iglesias locales. Así como el que rechaza la verdura, el que no come verdura y se pierde algo indispensable, como el que no hace ejercicio y no tiene en su vida algo que es indispensable para vivir, algunas iglesias pueden avanzar sin tener en ellas lo que Dios ha considerado bueno y necesario para su iglesia. Y me refiero a los diáconos. Los diáconos es uno de los dos oficios que Dios ha establecido para su iglesia local. Ya hemos escuchado muchos de uno, el primero, que es el anciano. ¿Que cuáles son las tres palabras que son sinónimos de anciano? Pastor, anciano y obispo. Estas tres palabras se refieren al mismo cargo oficial dentro de la congregación. Pero ahora también el Señor nos habla de que en la iglesia es necesario los diáconos. Es algo que Dios ha establecido. Así como se nombra a un anciano, también es necesario nombrar diáconos. No tenerlos es privarnos de algo que Dios en su soberanía, en su sabiduría, ha considerado como bueno y necesario
para su iglesia local. Él lo considera necesario y no tenerlos, de igual manera, tiene sus consecuencias. Hermanos y amigos, y esto es más trascendental, más importante que las frutas y las verduras. Estamos hablando de la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Los diáconos son necesarios para el funcionamiento de la iglesia local. Tal vez la palabra diáconos en griego o diácono, que se conoce más, para muchos es conocida, todos tienen historias con esto, han escuchado la palabra diácono, para otros tal vez es nueva. Pero lo que traduce esta palabra por lo general es siervo o ministro. También la acción sería entonces servir o ministrar. Servir y ministrar son sinónimos. Así que en un sentido, todos los miembros de la congregación que sirven son diáconos. Por ejemplo, este año hemos sido llamados al ministerio de los unos a los otros, que ministerio es sinónimo de servicio. Entonces hemos sido llamados al servicio los unos a los otros, que hemos aprendido a orar los unos por los otros, llevar las cargas los unos de los otros, preocuparnos los unos por los otros, perdonarnos los unos a los otros. Sin embargo, cuando nos referimos a diácono en la Biblia, específicamente lo que leyó ahorita nuestro hermano Faustino, la palabra diácono se refiere a un cargo oficial nombrado por la iglesia para su congregación. Así como se elige un diácono a un anciano, de forma similar se deben elegir diáconos en la iglesia según los requisitos que Dios ha establecido en la Biblia. Así que el título de la predicación de hoy es Los diáconos fieles. Y vamos a ser instruidos por la palabra del Señor en esta mañana. Quiero compartirles cuál es mi deseo con esta prédica. Lo primero que quiero que podamos contemplar es la infinita sabiduría de Dios al establecer los diáconos en la iglesia. Leyendo esto y lo que vamos a aprender la mañana de hoy, me hizo asombrarme y ver lo necesario que son para la congregación. Pero también quiero mostrar nuestra necesidad como iglesia local de diáconos. Nosotros necesitamos diáconos. Y por último, deseo que seamos confrontados con lo que Dios espera del carácter de un diácono. Porque el carácter de un diácono debe ser el carácter de todo cristiano. Y los 3 puntos que veremos el día de hoy, para los que toman apuntes, es: el primero, ¿qué es un diácono? El segundo, el carácter de un diácono. Y el tercero, la promesa para un diácono. Y para iniciar con el primer punto, ¿qué es un diácono? Me gustaría que me acompañaran otra vez al pasaje de Primera de Timoteo 3, del 8 al 13, y lo leyéramos. Dice la palabra del Señor: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Acompáñenme a orar de nuevo, mis hermanos. Padre, hoy estamos siendo expuestos a tu palabra nuevamente, Dios. Y puntualmente hoy nos estás enseñando de la necesidad de los diáconos para tu iglesia, Señor. En específico para esta iglesia local. Señor, te pedimos que tú nos santifiques a través de tu palabra que es verdad, que purifiques nuestras vidas, que nos lleves al arrepentimiento, para que al pedir perdón seamos perdonados y nuestra conciencia sea limpia, sea purificada, Señor. Sé que nos has rescatado de una vida pasada de pecado, incluso si hemos pecado, Señor, ayer, esta mañana.
tu gracia es más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús para poder creer, Dios, esta palabra que es fiel y digna de ser aceptada por todos, que tu Hijo Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Así dijo Pablo, así lo podemos y lo debemos confesar todos, Señor. Por tanto, al Rey eterno, a ti, Señor, el Rey inmortal, invisible, único Dios, a ti sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos, Dios. Permítenos dar gloria a tu nombre, respondiendo con reverencia y adoración ante tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, si notamos este texto, algo muy particular es que no habla de qué hace un diácono, sino habla del carácter. ¿Sí se fijan? Cómo debe ser digno de una sola palabra, no amante, no dado al mucho vino, que no sea amante de ganancias deshonestas, asimismo las mujeres. ¿Por qué este carácter tan específico? Y deseo que podamos entender por qué este carácter es necesario para el nombramiento de este cargo en la iglesia. Entonces quiero llevarlos a un contexto en el que todos podamos ver por qué se hace necesario que estos requisitos de carácter sean probados en un diácono antes de que pueda servir. Y deseo que vayamos a Hechos 6, versículo 1 al 7. Hechos 6, versículos 1 al 7. Vamos a dar un breve recorrido por esta historia para entender un poco más el carácter del diácono. Listo. Dice la palabra del Señor. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El libro de los Hechos es muy hermoso. Es el inicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, después de que Él asciende y desciende el Espíritu Santo a la iglesia. Vemos cómo el Espíritu Santo obra a través de los apóstoles. Por ejemplo, vemos cómo Pedro empieza a predicar y se convierte en 5,000 personas. Después predica otra vez y se convierten 3,000 personas. Vemos cómo los creyentes se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, se dedicaban a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Pero de repente empezamos a ver los ataques de Satanás contra la iglesia del Señor. Sus estrategias. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Hechos, vemos cómo empieza la persecución de la iglesia. Arrestan a Pedro y a Juan y les dicen no pueden hablar más del Señor Jesucristo. Vemos también cómo en el capítulo 5 aparecen las mentiras de Ananías y Zafira y el castigo de Dios por su mentira. Pero ahora en el capítulo 6 aparece algo terrible también. Una tercera estrategia de Satanás intrometiéndose en la iglesia de nuestro Señor. Si se fijan cómo empieza el pasaje de Hechos 6, dice, por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos. Eso es algo bueno, era algo hermoso. En un contexto donde Jesús fue crucificado porque lo rechazaron, porque no lo vieron como rey. La Biblia dice que el Señor Jesús vino a lo suyo y los suyos lo rechazaron. Pero ¿qué estaba pasando después de la venida del Espíritu Santo? Muchos creían.
Entonces el pasaje empieza con algo hermoso. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, ¿qué pasa? Surge una queja entre ellos, unos contra otros. Algo que podría afectar la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es algo súper importante. Nuestro Señor Jesucristo intercedió por esta unidad en Juan 17 antes de ir a morir. Incluso murió y resucitó al tercer día para que todos los pueblos de la tierra hiciera un solo pueblo santo, escogido, perfecto, su iglesia, un solo cuerpo. Y esta situación estaba atentando contra la unidad de la iglesia que estaba empezando. La estrategia del enemigo era doble. Primero, hacer algo de la queja que disipara la unidad en la congregación. Eso era una amenaza fuerte. Pero adicional, tenía otra estrategia: hacer que los apóstoles descuidaran lo esencial de su ministerio, la oración y el ministerio de la palabra, ya que ellos, si se ponían ellos a solucionar estos problemas inmediatos y prácticos, iban a descuidar lo esencial para el funcionamiento de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el problema o la discusión? Sobre la distribución diaria de los alimentos. Esto podría relacionarse con la distribución de los recursos que la iglesia tiene para los necesitados. Si los apóstoles se hubieran dedicado a resolver el problema, hubiera pasado algo terrible. No es que el problema no fuera tan importante para que ellos lo solucionaran, sino que por ser tan importante la solución de este problema, ellos propusieron, guiados por el Espíritu Santo, una solución permanente para la iglesia del Señor. Si ellos hubieran descuidado eso, imagínate una iglesia sin la predicación fiel a las Escrituras. Sería una iglesia que no tendría defensa contra las falsas doctrinas. Imagínate una iglesia con pastores que no se dediquen a la oración. Sería una iglesia con pastores sin discernimiento, sin fidelidad a las Escrituras, que tal vez harían todo en sus fuerzas y no dependiendo del Señor. Imagínate predicaciones que nos lleven al arrepentimiento y a la fe a la iglesia local. Así que era una doble estrategia. Uno, atacar la unidad de la congregación, pero segundo, lograr que los apóstoles descuidaran lo que Cristo ha establecido como esencial para la iglesia local. Hermanos, una iglesia sin predicación fiel a las Escrituras no es iglesia. Así que distraerse en esto era algo destructivo. Y la solución de cómo pasó no se describe a detalle en Hechos, pero sí vemos los resultados en el versículo 7. Si me acompañan, dice: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Hermanos, en Hechos 6 vemos cómo inicia con algo bueno, luego llega un doble problema, luego los apóstoles ofrecen a la iglesia una doble solución. ¿Cuál es el doble problema? Ya lo vimos. La queja que afecta a la unidad de la congregación, pero el otro es que los ancianos se distraigan de su función principal en la iglesia. Así que la solución también fue doble. Establecer, dice el versículo 2 al 4, más detallado, dice: entonces los 12, o sea, los 12 apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Eso es lo primero. Y lo segundo, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y el resultado es una muy buena noticia. La palabra del Señor seguía creciendo. Aquí vemos el surgimiento de los diáconos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué son los diáconos? ¿Cuál es su propósito? Los diáconos son creyentes ejemplares que destacan, hermanos, por ser atentos y sensibles a las necesidades tangibles de la iglesia. Y no solo son sensibles y las detectan, sino que además atienden estas necesidades físicas de la congregación. Lo hacen de forma que sanan las divisiones, que trae unidad bajo la palabra y también que apoyan el liderazgo de los ancianos para que ellos se dediquen a la oración y al ministerio de la palabra. Mis hermanos, sin el servicio práctico de los diáconos,
los ancianos no estarían libres para su ministerio. Qué hermosa la sabiduría de Dios. Por eso les decía al inicio que quiero que veamos esta sabiduría, cómo él ante una problemática que iba a ser continua para la iglesia, ofreció una hermosa solución. No, esos problemas no iban a pasar solo allá. Hoy también siguen sucediendo y sé que en el mundo y en muchas iglesias también pasa. Son muchos los problemas prácticos que pueden llevar a los ancianos a distraerse. Ahora pensemos por un momento en relacionándolo con Primera de Timoteo. ¿Qué clase de carácter necesita un diácono para estar en medio del ojo del huracán de una discusión? Como lo que vimos en Hechos. ¿Cuál era la queja? Un grupo de judíos discutiendo contra otro grupo de judíos. Imagínate un diácono ahí, uy, no, hermano, yo creo que usted tiene razón, eso es otro sí terrible, hermano. Sí, o cargándose de rabia y de enojo y empezando a traer chisme o cizaña o calumnias detrás. ¿Qué clase de carácter debe tener un diácono para estar en estas situaciones? ¿Qué clase de carácter cuando escucha chismes del pastor de la congregación a sus espaldas? ¿O qué clase de carácter necesita un diácono para estar en medio de los recursos que la iglesia obtiene para el cuidado de sus necesitados? Alimento, ropa, recursos económicos. ¿Cuál es su carácter? Te pregunto a ti. ¿Cómo reaccionas ante las quejas y discusiones que hay entre la congregación? Ahí ya podremos empezar a ver cuánto necesitamos de la palabra del Señor. Y eso nos lleva al segundo punto, el carácter de un diácono fiel, a la luz de Primera de Timoteo 3, 8 al 13. Pero iglesia, primero quiero compartirles que como iglesia local, nosotros no tenemos diáconos oficialmente nombrados. Algunas personas hemos sido encargados con el servicio en algunas actividades específicas, y esto tiene una mayor cercanía con lo que sería un diácono oficial, pero ninguno acá ha sido nombrado oficialmente como lo dice las Escrituras. Damos muchas gracias por todos los voluntarios que hay en nuestra congregación, coordinadores de voluntarios que se preparan, que apartan tiempo entre semana, que se dedican a las necesidades de nuestra iglesia local. Estamos muy agradecidos por eso. Es súper necesario para nuestra iglesia local, pero no somos diáconos oficialmente nombrados. Y con esto entonces alguien podría decir, bueno, entonces esta prédica no es para mí porque ni soy diácono ni quiero serlo. Entonces, si es el carácter del diácono, pues entonces le estará hablando a otros. Pero mis hermanos, el carácter piadoso del que habla la Biblia debe estar en el diácono antes de ser diácono. Si llega a ser nombrado diácono es porque previo a ser nombrado tenía ese carácter. Así que esta enseñanza es para todos los cristianos que estemos en este lugar. No hay nadie que pueda decir yo me zafo de eso. Aquí la palabra del Señor nos va a hablar a todos. Y me incluyo, por eso digo, nos va a hablar a todos. Volvamos a leer la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dado esta situación, ahora comprenden por qué este carácter tan detallado. Es necesario que un diácono antes de ser nombrado sea sometido primero a prueba.
Hermanos, cuando las cosas no son así, y hay historias fuertes de cómo personas que no han sido halladas irreprensibles son puestas como diáconos y afectan a la congregación. En vez de traer unidad, traen división con su queja, con su chisme. En vez de solucionar los problemas tangibles, como que los agrandan. En vez de ayudar a los ancianos, se oponen a su ministerio, haciendo que ellos, en lugar de estar concentrados en esto, se distraigan a solucionar aún más problemas que provocan los que deberían estar solucionando los problemas de la congregación. Y primera de Timoteo nos señala ese carácter necesario. Ahora, este carácter, ¿en qué se fundamenta? ¿Por qué es posible tener este carácter piadoso? Y creo que está fundamentado en lo que se debe guardar con limpia conciencia. Y me refiero al misterio de la fe, lo que dice nuestro pasaje. ¿Cuál es este misterio de la fe? El misterio de la fe se refiere a las doctrinas del Evangelio, a la verdad del Evangelio que estaban ocultas en el Antiguo Testamento, pero que fueron reveladas plenamente mediante Jesucristo. Y hoy las conocemos a través de las Escrituras. Por ejemplo, el capítulo 1 de Timoteo dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Las doctrinas del Evangelio es este misterio de la fe, a lo que nosotros nos exponemos en la palabra, el conocimiento del Señor. Y esta doctrina de la fe nos muestra cómo es que fuimos salvos. Por ejemplo, un pasaje muy hermoso es 2 de Timoteo 1, 9 y 10. Nos muestra la manera en que Dios nos salvó. Dice 2 de Timoteo 1, 9 y 10. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¡Qué hermosa noticia! Ahora estamos unidos a Cristo. Hermanos, qué asombroso que ni siquiera había sido creado el universo, ni siquiera había sido creado el huerto del Edén, ni siquiera había sido creado Adán y Eva, y nosotros ya habíamos recibido gracia antes de haber hecho ni lo bueno ni lo malo. El Señor extendió su gracia sobre nosotros desde la eternidad y ahora nosotros la podemos conocer. Este misterio de la fe es asombroso. Estas verdades del Evangelio nos llevan a conocer cómo fue que recibimos vida por gracia. Pero no solo eso, sino que también nos informan la manera que debemos caminar cuando hemos sido salvados. Y en palabras del apóstol Juan sería en primera de Juan 2, 5 al 6. Dice: pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, con esto quiero decirles que el diácono, el carácter del diácono en la iglesia, refleja el carácter del diácono supremo. Si diácono significa siervo, nuestro Señor Jesucristo es el siervo sufriente por excelencia, el Rey soberano que decidió humillarse a sí mismo, adoptar forma de siervo, morir en una cruz para rescatarnos a nosotros. Cuánto amor, entrega y servicio. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo en Juan 13, arrodillándose, lavando los pies sucios de sus discípulos. Uno lo iba a negar 3 veces, otro lo iba a vender, el resto lo iba a abandonar. Y él lo sabía. Cuánto servicio y entrega. Hermanos, después de esta demostración tan grande de servicio, lo normal sería que uno quedara meditando en: wow, Señor, cuánto me hace falta mi servicio. Después de este pasaje es loco, pero después de este pasaje surgen conversaciones, discusiones entre los discípulos de cuál de ellos sería el mayor de todos. Y acaban de ver que el mayor de todos sirvió.
Hermano, en el reino de los cielos, la grandeza es invertida. Miren, hermanos, en el mundo, la grandeza de un hombre se mide por cuántos le sirven a él. Entre más empleados o más gente tengas a tu disposición, más renombre. Es como, uy, esta persona es respetada. Es como, este señor. En el reino de los cielos, el grande es el que más sirve, el que más se humilla. Así que el carácter descrito en Primera de Timoteo refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El que no dijo, ay de mí. No, yo a ese no le sirvo porque vea lo que me va a hacer. Imagínate si nosotros tuviéramos la capacidad de saber qué nos van a hacer nuestros hermanos al otro día. Si así sin saberlo nos cuesta servir, imagínate si tú supieras qué va a pasar. El Señor Jesucristo es un siervo sufriente por excelencia. Y ahora esto nos da paso al carácter del diácono que voy a ir nombrando paso a paso. El primero, eres digno. ¿Y esto a qué se refiere? Es una persona digna de respeto. No por su rigidez o superioridad, sino que esto se refiere a una vida de respeto, de orden, de honor, una vida piadosa de madurez espiritual que muestra reverencia ante Dios. ¿Qué piensan las personas o hermanos maduros en la fe de ti? ¿Eres una persona digna de respeto? ¿Eres una persona de una sola palabra? ¿O eres aquella persona que dice una cosa en un grupo y otra cosa en otro grupo por temor al hombre? Bien sean palabras buenas o palabras malas. El adulador dice cosas en la cara de alguien que no sostiene a sus espaldas. Y el chismoso dice cosas a las espaldas de alguien que no puede sostener en su cara. Y lo explico, hay gente que llegue delante de un hermano, no, hermanito, muchas gracias por todo, de verdad, nosotros sin usted no podríamos. Eso es adular. Y por detrás, uy, no, es terrible ese man, no, yo la verdad no sé qué hace acá. Y el chismoso, al contrario, por detrás, no, ese man, y por detrás, hola, ¿qué más? No, sí. ¿Eres de doble palabra o eres de una sola palabra? ¿Vives lo que dices, lo que enseñas? ¿Eres dado al mucho vino? Yo sé que en un contexto cultural en el que estamos, ya se sobreentiende, hasta las personas que no son cristianas saben que la borrachera es mala, ¿sí? Nosotros en la iglesia, o todo hijo cristiano va a entender que pues el ser borracho, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Personas que practican esto. Entonces para muchos dirá, esa sí la pasa. No, yo la verdad no me emborracho, yo no soy ya rápido. Pero el espíritu de esto va más allá de las bebidas que embriagan. Se refiere a todo aquello que domine tu vida y que te haga salir de control. Es lo contrario a estar guiado, a ser lleno por el Espíritu Santo. ¿Tienes tú acaso algún hábito que no puedes dejar? Ese hábito sin el que tú no puedes vivir, que te domina. Hay algo que invade tu alma y que tú dices, uy, aquí estoy viviendo en contra del Señor y no puedo dejar de hacerlo. Algo hermoso que nos puede dar luz es como Efesios 5:18 nos muestra el contraste. Efesios 5:18 dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. En vez de estar llenos de vino, sean llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo se puede entender como que cada área de tu vida esté llena por la presencia del Espíritu Santo. Y si cada área de tu vida está llena del Espíritu Santo, va a estar llena de lo que Él ha inspirado, que es su palabra. Entonces, una vida llena del Espíritu Santo es aquella que vive en piedad, en santidad y en obediencia a la palabra en cada área de la vida. ¿Eres tú lleno del Espíritu Santo? ¿Eres amante a las ganancias deshonestas? En tu mente brilla la codicia y la avaricia, que es idolatría, brilla constantemente. Y eso es muy importante porque en medio del diaconado, muchas de las funciones son el ministerio de la misericordia, de ayudar a los necesitados. Y vas a tener que estar en medio de los recursos que la iglesia ha obtenido para el beneficio de los necesitados.
¿Cuidas lo que entra en tus billeteras?, decía un pastor. Y podrá decir, no, yo no hago nada de eso, no soy así. Pero a veces estas cosas se inician por, ¿tú eres honesto en la administración de tus recursos? ¿Mientes en tus procesos financieros? Un pecado oculto como estos al final va a crecer y en el momento menos pensado empezarás a dar frutos de la carne, como la avaricia, la codicia, coger lo que no es tuyo. Pero también Pablo habla para las mujeres. Mujeres, ustedes son de bendición para nuestra congregación. Quiero dar gracias a Dios por las mujeres. Ellas ven lo que nosotros no vemos. Estamos en semilleros y las mujeres son de gran ayuda para nosotros. Su servicio, su entrega, su disposición, la intercesión de muchas de estas mujeres que se preocupan por nosotros, que oran por nosotros. Son miembros de la iglesia, herederas de la gracia de la vida, como dice Pedro. Muchas gracias. Pero en su vida y su servicio al Señor deben ser como Dios ordena en su palabra. Y vuelve y dice para ellas, ustedes son dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Yo preguntaría a las mujeres, ¿son dignas? ¿Dignas de respeto? ¿De carácter noble y conducta honorable que inspira respeto por su piedad, por su sobriedad? ¿Cuál es su belleza, mujeres? ¿La externa o la del corazón que agrada al Señor con un espíritu tierno y sereno? ¿Con qué se visten ustedes, mis hermanas? ¿Son calumniadoras? Es decir, que dan falsos testimonios con el fin de herir a los demás. Mujeres, ¿cómo es su corazón cuando escuchan algo? ¿Cómo es su corazón cuando lo comparten? ¿Cuáles son los deseos de su corazón, las intenciones de su corazón en medio de la congregación? ¿Dividirla o aportar y buscar la paz? Mujeres, ¿son sobrias y llenas del Espíritu Santo? ¿Su vida se caracteriza por estar llena de la palabra del Señor? ¿Son fieles en lo que dicen las Escrituras? Muchas gracias, pero también es hermoso ver cómo el Señor las llama también a que miren el carácter que Dios espera de las mujeres en medio de la congregación. Y de vuelta a los hombres. Cada detalle, el pastor Walter nos habló acerca de esto cuando habló del nombramiento de los ancianos, de los ancianos en la congregación. Y también para los diáconos es importante su vida en el matrimonio. Y si tú eres casado, desde ya te puedo preguntar, ¿cómo es tu vida en el matrimonio? ¿Gobiernas bien a tus hijos y a tu casa? Hermanos, ayer en mi matrimonio hubo discusiones. Me costó ser humilde. Me costó dejar el orgullo. Y pequé contra mi esposa. Me costó tener paciencia. Hubo lágrimas. Hablé con mis amigos, mi pastor. Él nos atendió, nos confrontó con nuestro pecado y otra vez la guía pastoral en medio de la congregación. Y doy muchas gracias al Señor por esto. Así que cuando hablamos de tu vida en el matrimonio no se refiere a una vida de perfección, sino que tú confiesas tu pecado, te arrepientes de ello, vives una vida abierta. ¿Los demás saben cómo tú tratas a tu esposa o tratas a tus hijos? ¿Eres fiel a ella o en tu corazón eres un adúltero practicante? Que en tus ojos da rienda suelta a la lujuria y no frenas eso, sino que tienes fantasías que no entregas, que no dejas, que no abandonas. O quizá no en la mente. ¿Será que en la carne eres un adúltero practicante? ¿Tienes confianzas físicas con tus compañeras de trabajo? ¿O tienes confianza o intimidad emocional a través de chats con mujeres que no son tu esposa? Si eres soltero, ¿cómo es tu relación con tus hermanas en la fe? ¿Vives tu sexualidad en santidad, en arrepentimiento y fe? Hermanos, cuando se habla del matrimonio no se trata de que la fe se extienda hasta el hogar, sino que empiece precisamente por tus relaciones más cercanas, por el hogar. Mis hermanos, esto es una larga lista del carácter que nos confronta a muchos de nosotros. Y sobre todo esto,
o detrás de todo esto, brilla la humildad. Esta palabra no aparece explícita en el texto, pero ahí está implícita. Para empezar, un diácono debe ser dispuesto a que su vida sea sometida a prueba por los ancianos y la iglesia, y esto requiere humildad. Muchos van a ser humildes, a ser puestos a prueba hasta que le dicen, hombre, yo no veo frutos de fe en su vida. No veo frutos de madurez. ¿Quién se cree? Es que no me conocen, es que no me entienden. La lista de requisitos que acabo de nombrar, sé que es algo incómoda acá, pero aún así, una cosa es acá y otra cosa es en las visitas a tu hogar. A ver cómo hablas a tus hijos en la práctica. A ver cómo hablas a tu esposa. Incluso a preguntarte cómo administra tus recursos económicos. ¿Por qué estás en crisis económica? ¿Será que en tu vida no estás honrando al Señor con tus bienes? Hey, quisiera comentarte, amada hermana, que siento que tus ropas, tu forma de vestir no está honrando al Señor. Eso requiere mucha humildad. Porque una cosa es escucharlo acá, pero otra cosa es sentarnos juntos y hablar. Y es lo que comúnmente se dice, se me metieron al rancho. Y al rancho, a mi casa mando yo. Pero esto también obviamente es peligroso. A veces excede y no es amor, sino de verdad es persecución. Ayer estaba en un restaurante ahí en la Posada del Arriero, dando créditos a mi hermana. Pero hermano, no estaba almorzando, estaba trabajando. Estaba en el computador. Y se me acerca una persona y me dice, oye, ¿tú eres pastor? Y yo, no, 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 no. Yo soy siervo en la congregación a donde voy. Y me preguntó por el nombre de la iglesia y me dijo que es que ella quería asistir, pero es que ella asistía en otra iglesia donde se sentía perseguida. Que los domingos le preguntaba, que usted por qué no vino, que usted qué hizo aquí, que usted por qué acá, y que por qué, y que iba a las células, decía ella, las células los fines de semana, y que miraba a la señora que venía, y también era como, ay, ya viene otra vez. Entonces, obviamente, cuando hablo de ser sometido a prueba, no me refiero a una persecución moral de una persona para ver cómo es que está haciendo, cómo es que está haciendo, sino el amor de los pastores y de la congregación buscando si esta persona está amando al Señor y si no con dolor en su corazón, llamarla a vivir a la luz de las Escrituras. Por eso digo que un diácono debe ser humilde. Si el diácono no reconoce su pecado, poco a poco su conciencia se va dañando, se va ensuciando hasta que empieza a llamar a lo malo bueno. Y empieza el pecado a ser algo destructivo en su vida. Pero mis hermanos, en el tiempo que la iglesia esté viendo tu vida, las personas que te ven no buscan tu destrucción o tu descalificación, buscan es amarte. Hace unos días el pastor Walter nos enseñó una frase que él aprendió que dice algo así. Qué terrible es ser descubierto en un pecado oculto. Pero hay algo peor que eso, no ser descubierto. Hermano, qué bendición que tu vida sea expuesta. Es como, o sea, pedir que no te digan nada es como de la persona que tiene cáncer y le dice al doctor, no me manden nada. Y el doctor, bueno, está bien, pues no le mando nada. Hombre, se está muriendo. Si los hermanos no nos damos cuenta del pecado de nuestros hermanos, el pecado lo está consumiendo y no está viviendo para la gloria de Dios. Así que es una buena noticia que tú recibas la mala noticia de que no estás viviendo para agradar al Señor. Tú crees que estás bien, pero puedes estar mal ante tus propios ojos. Hermanos, esto es amor. Esto es amor. Si alguno no guarda el misterio de la fe con limpia conciencia, no puede ser un diácono. Y esto de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia se refiere, ¿se acuerdan qué es el misterio de la fe? Son las verdades del Evangelio, el conocimiento de la palabra del Señor, las doctrinas que la Biblia nos muestran. Si tú no guardas esto con limpia conciencia, eso se refiere a vivir de manera coherente
como lo que guardas en tu corazón, con lo que guardas en tu corazón. Tú hablas una cosa, pero vives de otra manera. Es incoherente. ¿Cómo vas a reflejar lo que no contemplas? ¿Cómo vas a reflejar lo que no crees? Aunque el diácono no se encarga de la enseñanza, que una de las cosas que aprendíamos hace unas semanas es que en el carácter, bueno, en el nombramiento, los requisitos para el anciano se nombra también, la mayor parte es el carácter, pero hay una aptitud, una habilidad, enseñar. El pastor se dedica a la predicación del evangelio en la congregación. El diácono no necesita ese requisito, pero eso no quiere decir que no deba conocer las escrituras. ¿Cómo va a guardar lo que no conoce? Debe guardar las verdades del evangelio y debe vivir conforme a estas verdades. Yo te puedo preguntar hoy a ti, ¿cómo es la lectura de la Biblia en tu vida diaria, en tu vida personal? ¿Estás en la palabra? Pero vamos un poco más allá, porque alguien dirá, bueno, yo la leo todos los días 15 minutos, media hora, 5 minutos. ¿Meditas en ella durante el día? ¿O las escrituras no se asoman por tu mente durante todo el día? ¿Pones atención a las predicaciones cada domingo? ¿Lees algún libro con conocimiento bíblico de sana doctrina? No es que los libros sean mandatoriales, pero sí hablan de la disposición de un corazón que quiere ser preparado en las verdades del Señor. Personas sabias que se han preparado, Dios las ha escogido y han condensado en estos libros grandes enseñanzas. Y por último, ¿cómo está tu vida íntima con Dios? Que algo que siempre hablo con dolor es, hermano, si tú tienes prácticas pecaminosas ocultas, arrepiéntete de tu pecado antes de que éste te destruya. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa tus pecados, que el Señor es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, tu conciencia se puede dañar hasta tal punto que empieces a pecar y ni siquiera te duela. O el Señor te llama con un fuerte quebrantamiento, o tal vez descubras que tú no crees en el Señor y no eres un hermano en la fe. Y por último, pudiera preguntar, ¿estás preparado para el servicio amoroso en tu iglesia local? Que sería algo que es parte del carácter. O para ti pensar en los demás es como, es que estoy muy ocupado en lo mío. Eso no refleja a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva al tercer punto de nuestra prédica, que es la promesa para un diácono. ¿Cómo vamos hasta acá? Vimos la situación difícil en Hechos, donde aparece un conflicto y se hace necesario los diáconos. Después vemos que pese al conflicto es necesario que los diáconos tengan un carácter piadoso, que fue el que ya vimos. Ahora pasamos al tercer punto, que es la promesa para un diácono. Y como vimos al inicio, el trabajo de un diácono es velar porque un anciano esté concentrado en la oración y el ministerio de la palabra. Esas son dos cosas importantes para su ministerio. Si ellos no se dedican a esto, bueno, van a distraerse detrás de la avalancha de exigencias prácticas que tiene la congregación. Pensemos en nuestra congregación o pensemos de manera práctica ahora. Si hay que llevar una iglesia, si hay que llevar un mercado a alguien de la iglesia, ¿quién lo lleva? ¿Quién lo debería hacer? Exacto. Si hay que solucionar un problema entre dos hermanos, ¿quién lo hace siempre? No digo que el pastor no deba participar en esto, pero hay personas. Hay que solucionar un problema con el agua en las instalaciones de la iglesia. ¿Quién lo hace? Hay que comprar algunas sillas porque se partieron. ¿Quién lo hace? Hay que hacer una lista de asistencia para un evento en la iglesia. ¿Quién lo hace? ¿Quién debería hacer esto? Hay que arreglar el sonido. ¿Quién lo hace? ¿No se debe cuidar el ministerio de los ancianos porque sean muy superiores para estas tareas, sino porque el que es superior, el Rey, nuestro Señor Jesucristo, quiere que sus palabras sean expuestas a los oídos de su novia cada domingo con fidelidad?
Hermanos, un diácono sirve a sus pastores para que él pueda estar dedicado de continuo a su ministerio. Un diácono no es un equivalente a un pastor, no es un, hey, como equiperos somos iguales. No es eso, es una persona que está dispuesta a ofrecer su vida en servicio para solucionar problemas de desunión, de queja, para solucionar los problemas tangibles de la iglesia, para velar de que él esté dedicado a lo suyo. Obviamente vale la pena siempre aclarar, la máxima autoridad entre los dos siempre va a ser la Biblia. Sí, si un diácono ve que su pastor se está desviando, con la autoridad de las Escrituras puede decir, pastor, no creo que esto sea acorde a las Escrituras. Debe hacerlo con piedad, también con mansedumbre. Y el pastor de la misma manera, con mansedumbre y humildad, debe decir, bueno, voy a meditarlo, oremos al Señor. Sí, no hablo pues de que acá el pastor es el dueño de la iglesia, sino lo bíblico es que el diácono esté dispuesto a servir a su pastor y no a oponerse. Que el pastor dice, vamos a ir a Casillas a hacer esta actividad. Y el diácono diga, no, no me parece, vamos para Restrepo. Si el pastor dice, vamos para Casillas, entonces el diácono dice, uy, pastor, pero no tenemos un carro en donde quepamos todo. Nos hace falta el combustible. Entonces, tenemos que mirar la hora de llegada por el tráfico. Puede que cause más. Mientras el pastor se dedica a lo suyo. Entonces vemos a un diácono que ofrece soluciones, que está activo, que está diligente, pero en pos a la dirección del pastor, ¿sí? Vimos el carácter de qué del diácono, pero eso no quiere decir que los diáconos solo se reúnan a hacer devocionales. El carácter es necesario y es requisito para el servicio para que se ejerza en estas actividades prácticas en la congregación. Es de trabajo, es de servir. Pero esto también tiene una característica, y es que el trabajo del diácono rara vez recibe atención. Hay personas que trabajan, trabajan, trabajan y se esmeran entre semana y llega el domingo y nadie lo ve. Y puede caer en desánimo, sentir, y empieza también su corazón pecaminoso a decir, nadie me mira, solo los miran a ellos, esos que se suben allá, y uno nadie lo mira, pero yo hasta trabajé más que... Es como, hermano, cuidado con tu corazón, cuidado con tu corazón. Pero aún así, el Señor en su misericordia dice algo hermoso en el versículo 13 de nuestro texto. Dice, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, primeramente un diácono que sirve bien agrada al Señor, haya gracia a los ojos del Señor. ¿De quién es la idea del diaconado? ¿De Dios o del pastor? Entonces, si sirve bien como diácono, ¿a quién está agradando? Al Señor, pero también recibe una posición honrosa en la congregación. Y si alguno de ustedes no llega a ser nombrado diácono y esto no pasa, que nadie te honra, hermano, no te canses de hacer el bien, que a tu tiempo segarás, recogerás el fruto. Hermanos, es una bendición ver personas que te cuidan, que se acercan a ti, que oran por ti, que se preocupan por ti, que velan por ti. Es un regalo. Yo puedo dar testimonio de eso. Sirve al Señor con fidelidad. Sirve bien con lo que el Señor te ha llamado a hacer en el momento en la congregación. El Señor te ha rodeado. Y también obtendrá gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, si este diácono sirve fiel es porque de continuo está contemplando al Señor Jesucristo. Eso llena su vida de gozo, de confianza, una vida de contentamiento y seguridad en Cristo Jesús. Iglesia, en conclusión, los diáconos son creyentes piadosos que satisfacen las necesidades tangibles de la congregación, promueven la unidad de la iglesia y ayudan a sus pastores. Son tres áreas. Solucionan las necesidades tangibles de la congregación, promueven la unidad de la iglesia y ayudan a los ancianos en su ministerio. Y esos tres parámetros incluyen muchas tareas que cada iglesia puede tener. Imagínate si estuvieran todas en la Biblia. Por eso no son tan detalladas. Leí sobre una iglesia que incluso estableció un diácono para el parqueadero. ¿Se tiran para el parqueadero? ¿Cómo así? ¿Por qué nombraron un diácono para el parqueadero? Si el objetivo es que el evangelio, la predicación del evangelio sea fiel cada domingo y que sea la palabra escuchada, resulta que en esta iglesia era en el centro de una ciudad y los carros, pues, obviamente había dificultad de parqueo y los hermanos empezaban a discutir por el puesto del parqueo.
Es que yo llegué primero, que es que este es mío, que es que... Pues llegaban a la iglesia en contienda y no iban a prestar atención. Gracias al Señor nosotros tenemos un buen parqueadero. Ya el lío sería es que algunos de pronto no los ubican donde es y el hermanito tiene que decirle, hermano, por favor, parquee como es, por favor, ¿sí? Pero en esa iglesia vieron la necesidad de poner un diácono que organizara toda una logística para que los hermanos pudieran parquear de manera fluida y que llegaran rápido a la liturgia, para que llegara a tiempo. Entonces, hermanos, dentro de estas tareas, cada iglesia tiene muchas opciones para que un diácono pueda servir cumpliendo estos tres objetivos. Esta persona también debe ser un líder, porque no se trata de que el diácono haga todo, sino que coordine las actividades. Hermanos, otra razón para que el diácono sea de carácter piadoso. Imagínate liderando a las personas con un carácter orgulloso y arrogante, que no pueda dirigir con amor y verdad, con compasión. Y por último, como ya sabemos, no tenemos diáconos oficiales en este momento, pero ninguno llegará a serlo si no es un cristiano fiel. Y con lo que de pronto quiero que te quedes ahorita es, ¿tú eres un cristiano fiel? ¿Eres un cristiano guiado por el Espíritu Santo? Y hablo a los creyentes que están en este lugar, ¿o crees que los únicos que deben estar en la palabra son allá los coordinadores de voluntarios, los que enseñan, el pastor y los que están allá principalmente? Pero yo tengo como mi permisito de no estar en la palabra, de no ser fiel al Señor. No, mi hermano, si tú eres un hijo de Dios, creyente en Jesucristo, tú necesitas vivir una vida de piedad. ¿En tu corazón pensar en una vida dedicada al cuidado de los demás suena como algo extraño y loco? No, mis hermanos. Una característica del cristiano es el amor y la compasión. Y por otro lado, también práctico. Aunque no haya diáconos en nuestra iglesia, aún así, tú buscas la unidad entre los hermanos, buscas la reconciliación, buscas la paz. Cuando hay conflictos o te enteras, busca la unidad entre tus hermanos. Otro, ¿te interesas por las necesidades de tus hermanos? ¿Sabes cómo están en sus casas? ¿Cómo está su situación económica, familiar? ¿Cómo está su relación con Dios? Por último, ¿busca hacer ayuda para nuestros pastores? ¿O en vez de buscar soluciones, trae siempre los problemas, los problemas, los problemas y los problemas? Y por último, quiero invitarlos a orar por dos cosas. Uno, que el Señor provea diáconos para nuestra iglesia local y de paso que confirme en tu corazón si tú eres uno de ellos. No siempre, como en las misiones, ¿no? Señor, ¿a quién vas a enviar? Señor, ¿a quién vas a enviar? ¿A quién vas a enviar? Y uno no, Señor, envíame. Segundo, para que el Señor en su misericordia guarde a nuestros pastores, que puedan estar dedicados a la oración y al ministerio de la palabra a pesar de las necesidades prácticas que tenemos hoy y que ellos solucionan por falta de diáconos. Mis hermanos, es real lo de los mercados. Nuestro pastor Freddy, este hombre ama al Señor, es un siervo dedicado, ama a las personas, ama enseñar, ama cuidar, pastorear a las personas, a las familias, las visita, las busca, las llama. Pero también entonces resulta aquí en cosas prácticas, llevar mercado, recoger hojas, lavar aquí, hacer allá. Nuestro pastor Walter, una persona dedicada al estudio de la palabra, a la oración, que pastorea nuestros corazones, un siervo del Señor, apto para enseñar, que también está comprando cosas de sonido, que también está organizando logísticas, que tiene que venir a cuadrar otras cosas. Y hermanos, con esto no quiero que tengamos como, ay, pobrecitos. No, ellos son siervos del Señor y ellos aman lo que hacen. Estos hombres del Señor, nuestros pastores, están dedicados a que ellos reflejen a la cabeza de la iglesia que es nuestro Señor Jesucristo. Son personas que aman lo que hacen para la gloria de Dios. Pero aún así, no debemos olvidar que Dios ha considerado como necesario diáconos fieles para el funcionamiento de la iglesia y nosotros no los tenemos. Gloria a Dios por los que hay acá en la congregación que sirven, pero necesitamos seguir caminando hacia una iglesia que vive las escrituras, tanto en la vida personal de los miembros
como a nivel de estructura, como iglesia local, como comunidad. Así que oremos, mis hermanos, y demos gracias al Señor. Padre nuestro, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, permítenos ver todos los días a nuestro Señor Jesucristo, tan lleno de gracia y amor, siendo el Rey de Reyes, el Creador de todas las cosas, porque a través de Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada fue hecho, Dios. Y ver su amor, entrega, su autohumillación, su obediencia, su servicio hasta la muerte, Señor. Padre, transforma nuestras vidas, inunda nuestros ojos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por favor. Permítanos ver día tras día la gloria de Cristo a la luz de, de tu palabra. Guárdanos, Señor, de pasarnos contemplando cosas que no son tuyas, cosas de esta tierra, nosotros mismos, nuestros sueños que no te tienen en cuenta. Transforma nuestras mentes por la palabra, Señor, y permítenos responder en adoración, Señor. Perdona nuestros pecados hoy, perdona nuestro egoísmo cuando pensamos más en nosotros mismos que en los demás. Perdónanos por no valorar la unidad que logró nuestro Señor Jesucristo y no buscar la paz como Él lo hizo. Perdónanos por cada chisme en el que hemos estado. Perdónanos por cada calumnia que no nos hemos contenido por dar, sino que somos acelerados para hablar y entablar juicio, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ser fríos ante las necesidades de nuestros hermanos en la congregación. Perdóname a mí, Señor, por eso. Perdona nuestros pecados. Déjanos ver una vez más tu carácter, que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, que redimes al pecador, que justificas al que amas. De modo que ninguno de nosotros está con cuentas pendientes contigo, porque tú nos has perdonado, Señor. Así como está de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es tu misericordia, Señor, porque no nos tratas conforme a nuestras transgresiones, sino que así como un padre se compadece de sus hijos, así tú te compadeces de nosotros. Pero llévanos a la madurez, por favor. Ayúdanos a renunciar, Señor, a esa inmadurez y negligencia espiritual persistente día tras día, excusa tras excusa, de que no voy a la palabra, de que no te busco en oración, de que no doy muerte al pecado por el poder del Espíritu Santo. Por favor, llámanos a una madurez espiritual. Llévanos, por favor, que tu palabra sea fuerte en nuestros oídos y que rompa el dominio del pecado, Señor. Para aquellos que no han creído en ti, si en esta mañana hay alguien que no cree en nuestro Señor Jesucristo, libéralo del dominio, de la esclavitud al pecado y tráelo a la luz del reino de nuestro Señor Jesucristo. Padre, clamamos por diáconos en nuestra congregación. Te pedimos que nos ayudes a ir en pos de esto, a que las personas, que nosotros podamos estar dispuestos a ser sometidos a prueba y desear servir como diáconos. Confirma en los corazones de nosotros si somos esos diáconos, Dios. Pero también te pedimos por nuestros pastores, por nuestro pastor Walter, por nuestro pastor Freddy. Sosténlos fiel a la palabra del Señor. Dales fuerza para que ellos puedan seguir dedicados a la oración y al ministerio de la palabra en los contextos que les has dado dentro de nuestra iglesia local, porque cada uno tiene un espacio de enseñanza. Ayúdalos a ser fiel a las escrituras, a no abandonar esto, Señor. Sosténlos mientras tanto, mientras que siguen dando esa milla extra en su servicio, pero que cuando lleguen los diáconos, que esa milla extra se dedique a más oración, a más enseñanza, a más lectura de la palabra, que no sea reemplazado por el ocio. Dios, guarda a nuestros pastores, guarda nuestra congregación de las falsas doctrinas a través de las verdades que se prediquen cada domingo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, que tiene cuidado de nosotros, que es nuestra esperanza segura. Si dependiera de nosotros, yo tendría miedo, yo tendría duda. Pero Señor, la meta de la iglesia donde tú nos vas a llevar está en las manos de nuestro Rey Supremo, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.
El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.